realmente, si nosotros vemos, como nosotros tenemos que enfocarnos en el caminar en Cristo. Y el Señor Jesús, Él era inclusivo. O sea, Él a todo mundo. Exacto. O sea, Él nunca desechó a nadie por apariencia, por incluso en el momento cuando Él vino y le dijo, o sea, a aquella mujer, mira, no te puedo dar el pan que es para los hijos, le dijo. Sí, ¿ah? cabal. Entonces viene, incluso Él fue movido a misericordia por la fe y la necesidad de esa mujer. Correcto. Entonces, siendo Él Jesús, el que de veras es santo, y el que, imagínate que Él ni siquiera quiso llamarse bueno, dijo, no, bueno es mi Padre, y que Él fuera así de inclusivo. Entonces nosotros, ¿cómo? Como lo que pasa, que lo que vos decís, hoy en día se están manejando en las congregaciones ciertos dogmas, ciertas normas que lo que hacen es alejar a las personas, o lo que dice la palabra. Sé que ahí en la palabra dice, va, de que quieren poner cargas a la gente que ni siquiera ellos llevan. Entonces, hoy en día lo que siento que hay que hablar es un evangelio no de libertinaje, sino Correcto. un evangelio inclusivo, donde todos pueden entrar y ya adentro Dios se encarga de trabajar Es que con ese cada es, quien. Ese es el punto. ese es el punto, fíjate, Walter, que muchas veces nosotros queremos cambiar a la gente, pero se nos olvida que quien que hace la obra es Dios. Exacto. Porque nosotros simplemente somos ahí sí que retados o ahí sí que mandados por Dios para compartir las buenas nuevas, y el cambio general lo hace Él. Y muchas veces, como en mi caso, te estaba explicando, yo me frustraba al no ver a las personas cambiadas de la manera en que yo quería. Si pasaba por alto que Dios lo hacía en el momento y en la etapa que Él quisiera, ¿verdad? Entonces, pero como te decía, muchas veces nosotros actuamos de la manera en que se nos enseña en nuestras congregaciones, ¿verdad? Y yo recuerdo lo que te estaba comentando hace un momento, de que todo esto cambió de mi perspectiva con relación a lo que es religión, cuando un amado apóstol que es parte de una congregación que acabamos de platicar, viene él y él nos da un ejemplo y nos dice, ¿qué pasaría si nosotros, en lugar de tener aquí Unción TV, tuviéramos un cartel negro y un cabro aquí rojo, ¿verdad? Entonces la primera idea que uno diría es, eso es satánico, eso es mundano, ¿verdad? O qué sé yo, por el estilo. Pero en realidad la Biblia no menciona nada de eso. Al contrario, la Biblia dice que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. O sea que básicamente nosotros pensaríamos que este altar es satánico porque así nos ha enseñado la cultura, no la palabra, sino la cultura. Quizás nosotros a veces no dejamos entrar a la gente, ahí sí que con todo el perdón de las personas que nos están viendo, no les dejamos entrar con pantalón o con aretes, porque así nos han enseñado a nosotros. No sé si me explico de esa manera. Así nos han dicho a nosotros, mira que si esta persona llega así, entonces empezamos a ver las apariencias y no el corazón de la gente, y nos volvemos exclusivos y no inclusivos, como es la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios no desecha a nadie, sino que hace que todos se acerquen al rebaño del Señor, en el cual Dios va a ir procesando a cada uno de una manera personal. Como te decía hace rato, ¿verdad? Todos somos imperfectos, todos le fallamos a Dios. Mientras estemos en este cuerpo humano, nosotros siempre vamos a tener la tendencia de fallarle al Señor. Entonces, le decía yo al hermano Walter hace un ratito, bendito Dios que aún tengo ese aguijón en la carne, que aún tengo esas cosas que cambiar, porque si yo ya hubiera cambiado todo en mi vida, vendría a ser como Satanás o Luzbel, ¿verdad? O Lucifer, que cuando se halló en él perfección ya se creyó de Dios, mientras que nosotros somos imperfectos, aún dependemos de Dios. Sí, es muy difícil. Por ejemplo, lo que mencionaba, que el contexto, el medio nos ha enseñado, por ejemplo, el fuego lo asocian con Satanás, que llaman de fuego aquí, todo, o sea, pero realmente el Dios es un Dios que hizo descender fuego del cielo. Hizo descender fuego. Entonces, Satanás se ha robado todas esas atribuciones de Dios y las ha tergiversado. Correcto. Para que la gente piense que pertenecen a Satanás. Cuando la misma palabra dice que Satanás, él no es dueño de nada. Muchos dicen, eso es del diablo. El diablo no tiene nada. Correcto. Entonces, incluso nuestro lenguaje ha sido cambiado, la forma que nos expresamos. No, eso es del diablo. Pues el diablo no tiene nada. Él es un ladrón. Él se robó la música que era para Dios, que es de Dios y para alabar a Dios. ¿Va? Entonces él se robó y viene y cambia todo. Y viene trastornando todo, ¿verdad? Entonces sí que creo que tienes citas ahí. Sí, ¿Traes algunas citas? ¿O todavía no quieres entrar a las citas? ¿Quieres? Bien, entremos
Como les decía, la base de mi tema es Mateo 23. Dice así, tiempo después, voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a leer la Biblia en traducción al lenguaje actual, para que podamos entender de una manera más clara lo que Jesús trataba de decir en nuestro idioma, ¿verdad? Tiempo después Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos: los fariseos y maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan. Si te das cuenta acá, Jesús incluso les decía que lo que ellos estaban diciendo era lo correcto, ¿verdad? Pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que los ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Ahí sigue describiendo muchos atributos de los fariseos, que en sí todo lo que ellos tenían no era malo. O sea, todo lo que ellos decían no era malo, pero lo que ellos hacían era lo contrario. Entonces venían a caer a una hipocresía de una manera así muy fuerte, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo te podría decir, en la Biblia dice, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, que no te embriagues, y yo me embriago. O por ejemplo, decirte, mira, no uses tal vestimenta, pero yo en mi corazón tengo odio, deseo a la mujer de mi prójimo y empiezo a tener otros pecados, y siendo líder de la iglesia. Entonces yo como líder de la iglesia, yo como un hijo de Dios, debo entender que así como yo tengo áreas que cambiar en mi vida, toda la gente que está ahí tiene que cambiar también áreas en su vida. Entonces, como te decía a un principio, Dios viene y eso me hace entender de que yo mire primero mi viga en mi ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno. Yo siento, Edwin, que el mayor paradigma que hay que romper es este. Yo no nací ni me crecí en la iglesia cristiana evangélica. Entonces yo era ¿cómo te puedo decir? Un enemigo de la iglesia cristiana evangélica. O sea, en sí, la iglesia cristiana evangélica a mí no me parecía, ¿va?, por ciertas cosas. Pero cuando yo vine y me convertí al Señor, yo empecé a seguir a Jesús. Entonces yo empecé a caminar viendo la palabra y a la luz de la palabra lo que Él hacía, no lo que la gente me enseñaba. Correcto. Entonces yo eso siento que me ayudó mucho a mí a mantenerme. Porque mira, el mayor paradigma hoy en día es este: el cristiano evangélico ya es santo. Esa es una gran mentira. Somos santos porque Él nos santificó. Amén. Y somos santos en Él, porque la palabra dice que estamos juntamente con Él, fuimos crucificados, ¿verdad? Entonces, somos santos porque Él nos aparta del pecado, ¿me entiendes? Entonces, la palabra santidad como que se ha tergiversado también. Y cuando ven a un cristiano evangélico, quieren ver a aquel cristiano con la cara agachada, aquel cristiano que no bromea, que no juega, que no disfruta, que no se ríe, y que tiene que estar todo el tiempo calladito y aguantando todo lo que le hacen. Y es que eso, lo que estás diciendo creo que si no lo hemos pasado todos, por lo menos muchos lo estamos pasando, e incluso algunos ya lo pasamos, ¿verdad? Como te decía hace un ratito, nosotros empezamos a ver la santidad de Dios como algo frágil y no como una fortaleza, a tal punto que uno se vuelve a Cristo y se aleja de su familia, se aleja de sus amigos, ya no participa en nada de esto, ni de esto ni de lo otro, porque uno piensa que se va a contaminar. Exacto. Entonces empezamos a ver cuestiones frágiles y no fortalezas, porque entonces ¿en dónde vas a hacer luz? ¿Dónde va a ser luz? ¿Dónde vas a brillar? Ajá. Entonces cuando nosotros entendemos de que la libertad no es un libertinaje, pero tampoco es una esclavitud. La libertad es poder hacer aquello bajo la luz de Dios, de una manera santa e íntegra delante de Dios, no delante de los hombres, porque dice la palabra de Dios: ¿de qué le sirve al hombre ganarse toda la riqueza y todo y perder su alma, verdad? ¿O de qué le sirve al hombre tratar de agradar a los hombres y no a Dios? Entonces al final nosotros tenemos que buscar como cristianos agradar a Dios,
buscar siempre el amor al prójimo, tratar la manera de poderlo entender, ¿verdad? No consentir el pecado, pero sí entender la situación que le esté pasando como ser humano, ¿verdad? Porque muchas veces cometemos en ese error. Por ejemplo, hablamos acerca de los homosexuales, ¿verdad? O las personas que les gustan tener ahí sí que inclinaciones con diferentes cosas, ¿verdad? Porque ahora el género la situación esa de género no solo es entre hombre y hombre o mujer, sino ya con animales, con árboles, y se ha dado un montón de cuestiones, ¿verdad? Pero el hecho de eso no significa que nosotros no los amemos. O sea, no que consintamos que ellos estén haciendo eso, que digamos que no les aplaudamos, sino que simplemente tenemos que demostrarles el amor de Jesús y esperar de que el Espíritu Santo haga la obra en ellos, como un momento lo está haciendo con nosotros. Entonces venimos a caer en un tipo de egoísmo y nos volvemos, en lugar de ser seguidores de Jesús, nos volvemos en unos religiosos fariseos, como describe aquí Jesús, que sabemos la Biblia y sabemos que como Jesús dice, un único mandamiento os doy, que os améis unos a otros, y se nos olvida eso y empezamos a ver todo lo que los fariseos hacían, a ver todo, a señalizar, A etiquetar gente. correcto, y eso lo tengo yo aquí escrito en el libro de Juan capítulo 9, que estábamos hace un ratito leyendo. Si usted tiene su Biblia en su casa y puede acompañarme al libro de Juan. Incluso fíjate que hasta miedo decía muchas veces uno decir Juan 9, porque la palabra correcta era San Juan 9. Sí, o sea, eso es lo que te enseñaron. Y si nosotros no decimos San Juan capítulo 9, entonces venimos a ser unos herejes, unos pecadores. Entonces hasta la forma de escribir la palabra muchas veces uno hasta temor tiene, ¿verdad? Hay personas que no siguen el cristianismo, no buscan de Dios o no se meten a las iglesias porque saben que no van a lograr cumplir todos los requisitos que piden las iglesias. Porque entrar ahora a una iglesia se vuelve más complicado que entrar a la universidad. Qué tremendo. Entonces, aquí en Juan 9 dice de la siguiente manera: cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Y los discípulos le preguntaron, y quiero que mires esto, porque desde aquí empieza cómo ellos fueron adoctrinados, porque le dicen: maestro, ¿quién tiene la culpa? Ya están señalizando, que este joven haya nacido ciego. ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? O sea, Jesús ya se dio cuenta ahí que sus discípulos ya venían adoctrinados de una manera diferente, porque en lugar de ver la necesidad del ciego, estaban buscando cuál había sido el motivo. Estaban señalizando si él había hecho malo, que la necesidad que tenía esta persona no era porque Dios podía glorificarse, sino porque él había hecho algo malo, sus padres habían hecho malo. Entonces empezaron a ver a Dios como un juez castigador y no como un padre amoroso. Entonces viene Jesús, y me encanta Jesús porque Jesús es un antirreligioso, pero así... No, o sea, él comía con prostitutas. Fue un revolucionario el evangelio, realmente. O sea, como decía una vez el apóstol Albano, me recuerdo yo, que decía: a ustedes casacas que dicen que no crucificarían a Jesús, dijo, si usted crucifica al hermano cada vez que habla mal de él. Entonces se empieza a darnos cuenta de que muchas veces nosotros nos creemos: yo jamás crucificaría a Jesús, ¿cómo van a creer? Pero ya estando en el punto hubiéramos sido uno de los primeros que los hubiéramos señalado para que lo crucificaran. Pero Jesús les dice de esta manera, ni él, ahí le cambió la perspectiva, de que ya no sigan este tipo de idea humana, sino que sigan lo que Dios dice, ¿verdad? Porque dice, ni él ni sus padres tienen la culpa, o sea, no busquen un culpable, aquí no hay a quien señalar. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. O sea que aquí Jesús lo que le está diciendo en este párrafo es que vean que Dios, antes de ser un juez o un señalador, es un padre que busca darnos beneficios, ¿verdad? Y ocupó la necesidad de este ciego para que ellos pudieran entender de que Dios debía ser exaltado en ese momento, ¿verdad? Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre nos mandó a hacer. Mira qué grueso todo lo que dice. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con saliva, se lo puso al joven en los ojos. Entonces dijo: ve a la piscina o al estanque de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Sus vecinos y todos los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el joven ciego
que se sentaba a pedir dinero. Unos decían, sí, él es. Otros decían, no, no es él, aunque se parece mucho. Pero él mismo decía, claro que soy yo. Entonces le preguntaron, ¿cómo es que ya puedes ver? Él respondió, un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina o al estanque de Siloé, que me lavara. Yo fui y cuando me lavé los ojos pude ver. ¿Y dónde está ese Jesús? Le preguntaron. No lo sé, contestó él. Y ahí empieza ahorita a seguir la otra parte, pero a lo que quiero que nos enfoquemos es de que ya la gente que había visto a este ciego, tenían la misma idea de los discípulos, porque no estaban alegrados o contentos por el milagro que habían recibido, sino estaban preguntando, pero ¿cómo fue que ocurrió eso? Porque ellos sabían que era día sábado, y que el sábado se tenía que guardar, y que era día de reposo. Entonces estaban buscando a Jesús no para alabar el milagro, sino para empezar a acusar, porque más adelante dice, cuando Jesús hizo lodo y sanó al ciego, era día de descanso obligatorio o día de reposo. Por eso algunos llevaron ante los fariseos al joven que había sido sanado. Los fariseos le preguntaron, ¿cómo es que puedes ver? El joven le respondió, Jesús me puso lodo en los ojos y ahora puedo ver. Ahora los fariseos dijeron, a ese hombre no lo ha enviado Dios, pues desobedece la ley que prohíbe trabajar en sábado. Pero otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer milagros como este? Y no se ponían de acuerdo. Entonces preguntaron al que había sido ciego, ya que ese hombre te dio la vista, ¿qué opinas de él? Yo creo que es un profeta, les contestó. Pero los jefes judíos no creían que ese joven hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los padres del joven y le preguntaron, ¿es este tu hijo? ¿Es cierto nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Entonces ahí los padres empiezan a explicarle. Y ellos los fariseos empiezan a tener una discusión con los padres. Empiezan a investigar. Y empiezan a investigar y que Jesús hizo lo otro, hizo esto. Entonces nos damos cuenta de que desde antes Jesús le estaba advirtiendo a sus discípulos de que nos íbamos a encontrar con religiones, nos íbamos a encontrar con paradigmas en la religión. Es que a vos no te va a usar Dios porque cargas una cadena. Dios no te va a usar porque hoy predicaste sin un saco, sin una corbata. Se nos olvida que esas son apariencias, que son cosas externas, porque Dios siempre va a ver el corazón, lo dice en 1 Samuel, de que los humanos o los seres humanos estamos acostumbrados a ver lo que está delante de nuestros ojos, pero que Dios siempre va a ver el corazón de la gente. Y si Él quiere, hasta una piedra puede usar para hablar. Ha usado animales, en la palabra usó animales para hablar. Al burro, imagínate que un burro te diga cosas que quisieras escuchar de una persona, ¿verdad? Que muchas veces, como estaba cuando habló este burro en esa parte, esta persona estaba tan cegada por lo exterior que no miraba lo espiritual, lo que los animales sí tienen ocasión de ver. Y muchas veces nosotros estamos tan cegados en la religión, estamos tan cegados en las ideas o en los dogmas humanos, que se nos olvida ver en el espíritu cosas más allá, como el corazón de la gente, ¿verdad? Fíjate que me impacta mucho esa al principio de esta palabra, cuando empieza realmente, dice, entonces vamos a leer, porque este es el caso, esta es la situación que muchos pueden estar viviendo allá afuera, y por lo cual muchos no logran misericordia o no alcanzan un milagro de parte de Dios. Le preguntaron sus discípulos lo que vos dijiste, o sea, ellos ya venían formados de cierta forma. La religión de ese entonces, las estructuras religiosas de ese entonces ya les habían enseñado a ellos que las enfermedades, que la gente sufría por el pecado. Ahí estamos. O sea, eso era lo que a ellos les habían enseñado. Entonces por eso a ellos no les interesó que lo sanaran, no, que ellos como que se la quisieron llevar de muy conocedores de su religión, y le dijeron, Jesús, le dijeron, ¿qué pasó aquí? ¿Quién pecó? Entonces viene el Señor Jesús, imagino que se rió en su adentro, y decir, bueno, ¿qué está pasando? Y fue necesario, y por eso dice, Él nació así, al final, para que la gloria de Dios, o sea, para enseñarles mucha de que no hay que ver a la gente, ni qué pasó, no, que la gente necesita que se le sane, la gente necesita que se le ame, la gente necesita que se le hable de Cristo, no que se le juzgue por lo que ha hecho. Así es. Y aún Él no había hecho nada. Incluso Él no había hecho nada. Que si se topa con alguien que hizo algo, por ejemplo, cuando sanó a la prostituta, cuando hizo esto con las mujeres ahí, cuando impidió que apedrearan a aquella. Imagínate qué pensarían ahorita si vos estuvieras hablando con una prostituta. Fíjate.
¿qué ideas podría tener cualquier cristiano? Que pasara un conocido mío en la calle. Ajá, ¿va? correcto. Va, Y te vieran hablando. Lo primero que piensan es el hermano Walter cayó, ¿verdad? Saliendo va del bar o entrando. Saliendo del bar. Fíjate. Así lo pasó a un hermano una vez que él iba, casualmente, su hermana vive enfrente de un bar y tenía parqueado el carro afuera. Y toda la gente andaba diciendo que él en el bar estaba Porque metido. ahí estaba el carro. Y ahí estaba él en la casa de su hermana. Entonces, ¿a qué viene todo eso? Que muchas veces estamos con el ojo crítico y no con el ojo de misericordia. Estamos viendo cómo señalar el pecado al otro, pero no estamos viendo cuántos pecados nosotros tenemos. Muchas veces decía, con un dedo apuntas, pero con 4 te señalas. Entonces, y todo eso viene a raíz de la religión. La religión nos enseña que Dios es de esta manera, de un tipo de forma, y se nos olvida que Dios es tan creativo que Él, cuánta variedad de animal no ha hecho, cuánta variedad de vegetación, cuántas cosas vemos, cada día es diferente, cada noche es diferente, la luna está diferente. Entonces nos damos cuenta de que Dios es un Dios creativo y que no se va a regir o no se va a cuadrar en 4 paredes. O sea, lo que te estaba diciendo, muchas veces nuestros dogmas o nuestras creencias nos hace incluso hasta pelear con amigos que porque son de otra religión, católicos, adventistas, mormones, y dejamos de hablar es que porque no están en nuestro mismo sentir. Entonces no nos volvemos tolerantes, sino nos volvemos de unas personas que somos como ¿cómo se diría cuando somos de temor a alguien? Religofóbicos, algo así. Si nos podemos inventar una palabra, somos religofóbicos. Entonces tenemos que aprender nosotros que lo primero es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y entregarle a él lo mismo que quisiéramos que a nosotros se nos entregara, porque la ley de oro de la Biblia es hacerle a aquel lo que te gustaría que a ti te hicieran. Esa es la regla de oro que está en la Biblia, ¿verdad? Y muchas veces nosotros actuamos como juzgadores, actuamos como criticones y se nos olvida de que Dios es un Dios de misericordia y que a su tiempo Él va a dar el pago bueno o malo dependiendo de que nosotros hayamos hecho. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y todos vamos a entregar cuentas de lo que hicimos bien o lo que hicimos mal. Ahora viene una pregunta a mí, que quiero yo transferirla allá y quiero hacerte la voz. ¿Cuánta gente allá afuera no ha podido alcanzar su milagro? Porque nosotros, los hijos de Dios, los cristianos evangélicos, nos ponemos primero a ver qué fue lo que hizo antes de darle amor y de hablarle de un Cristo de poder. O sea, ¿cuánta gente está sufriendo allá afuera, hermano, amigo? Tú que me ves, tu vecino. Pero como tu vecino, tú lo ves que llega borracho y dices, bueno, porque es borracho le está pasando lo que le pasa. Pero no te atreves a hablarle. Que porque es adúltero sufre lo que sufre. O sea, si realmente lo que Dios quiere que nos acerquemos, mucha gente está sufriendo allá afuera, Edwin, porque nosotros tenemos todavía tal vez esa barrera que nos impide acercarnos a la gente porque vemos lo que está haciendo. Y empezamos a creer tal vez que ellos no tienen derecho también a la salvación. Correcto. Y cualquiera puede decir, no, bien tienen derecho, pero yo no le hablo. No, que le hable otro, no, porque no le hablas tú, si es tu vecino, si es tu amigo, si es tu compañero. Sí, es tremendo. ¿Va? Entonces, toda esa gente está sufriendo porque nosotros, como hijos de Dios, los que tenemos que llevar el evangelio, tenemos todavía esas barreras mentales. Por ejemplo, le pasó algo a un hermano en la iglesia, fíjense que el hermano tuvo un accidente, es que ese pecado andaba quizás. En eso iba a redundar yo. ¿Va? Sí, cualquier circunstancia que nos pueda pasar dentro de la iglesia, nuestro paradigma, nuestra norma o lo que se nos enseñó es que esa persona está pasando por esa situación porque está en pecado. Y empezamos a juzgar en lugar de ir a doblar rodillas e interceder por esa persona y decirle, Señor, cualquier circunstancia que esté pasando, ten misericordia de esta persona. Muchas veces hasta nos cuesta orar por nuestra propia familia, porque hasta nosotros venimos a tomar una posición en la que decidimos quién tiene derecho a la salvación y quién no, quién tiene derecho a recibir un milagro y quién no. E incluso he visto yo muchas veces en muchas iglesias en las que primero entran los de cierta categoría y los de otra categoría no. Y empezamos a volver las iglesias clubes sociales de donde entran personas de cierta élite o de ciertos. Sí, correcto. Y a las personas no las miramos como que todas son dignas de recibir a Dios, porque en realidad Jesús murió por todos nosotros, sin importar de qué raza, incluso nosotros no tenemos derecho a salvación porque era para los judíos, pero como a los suyos vino y los suyos no les recibieron, a los que creen en Él nos dio potestad de ser hijos de Dios.
Entonces, incluso Jesús, que tenía todo el derecho de no darnos, nos dio. Porque Él es bueno, ¿verdad? Y su misericordia es para siempre. Y a mí me encanta básicamente que Dios no es una religión. Yo recuerdo que hace un par de meses yo me encontré con un ex compañero del colegio, que él es sacerdote de una iglesia aquí arriba en la montaña. Y nos abrazamos y él andaba vestido con su toga y todo el asunto, ¿verdad? Entonces me invitó a ir a tomar un cafecito y fuimos a tomar un cafecito a un lugar público, ¿verdad? Y viéndonos ahí, ya todos me estaban tachando de ecuménico, que este es aquí, que este es allá. Entonces yo no tenía la libertad de poder compartir con mi amigo que tenía más de 10 años de no verlo. Por temor al que dirán. Y lo peor es que ni siquiera la gente del mundo era la que criticaba, sino los mismos de la iglesia. Exacto. ¿Por qué? Porque así se les ha enseñado. O sea que el que seas criticón, el que seas juzgador, no es problema en sí tuyo, sino de la doctrina que vienes recibiendo, ¿verdad? Porque así se te ha enseñado. Y piensas que de hacer de esa manera estás haciendo lo correcto. Yo me puse a investigar todas las doctrinas, arminianos, bautistas, reformadores, ortodoxos, buscando la manera de ver cuál era lo correcto. O sea, ¿cuál era la línea correcta? Y al final me di cuenta que todos traían un hilo humano. Todas traían una idea humana o unas normas humanas. Entonces en ese momento le pedí a Dios y le dije, ¿cuál es tu verdad, Dios? Y me dijo, lee mi palabra. Ahí vas a encontrar toda la verdad. Y es cierto. Yo cuando voy a tomar una decisión o voy a hacer algo, leo primero qué es lo que haría Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la Biblia? Por ejemplo, la vez pasada se nos acercó unas personas que habían sido... habían tenido unos ciertos problemas, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y lo primero que yo le dije, porque fue un discípulo el que se acercó a mí a decirme ciertas cosas, le dije, ¿qué es lo que haría Jesús en nuestro caso? Y nos pusimos a leer la Biblia, ¿verdad? Y vimos una historia que ciertamente era parecida a la situación que estaba pasando. Y nos dimos cuenta que Jesús siempre daba amor. Es impactante cómo se demuestra el amor, porque tenemos la idea errónea de que el amor son sentimientos. Pero si nos damos cuenta que el concepto de amor es hacer cosas sin esperar nada a cambio, en beneficio de otro que no lo merece. Exacto. O sea, cuando vos amas a alguien, sabes que no lo merece, pero no sé si hace un ratito estábamos hablando acerca de lo que Jesús dice. Habrás oído que en la ley, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo, y empieza a decir, a tu enemigo, bendecirle, ama a tus enemigos. Entonces te das cuenta que es todo lo contrario a lo que se nos ha enseñado en las iglesias, ¿verdad? Se nos ha enseñado muchas veces de manera errónea. ¿Por qué no permitirle a alguien que porque llega con pantalón es la primera vez que llega? No sabes si en ese momento el Espíritu Santo le va a hablar y al otro día va a llegar en falta. O una persona que llega maquillada, es que no estamos siendo luz a las tinieblas, sino que queremos ser luz en medio de la luz. Hace poco yo en el Ministerio de Jóvenes, al cual tengo cargo con mis parejas ministeriales, hemos invitado a unas cápsulas a personas que no son cristianas. Y nos han criticado porque estamos invitando a ese tipo de gente. Personas que han tenido trayectoria y han puesto el nombre de Jalapa en alto, personas que son atletas, que son músicos, que no necesariamente van a una iglesia. De hecho, uno se sorprendió porque me dijo, a mí nunca me han invitado a una iglesia. Entonces los invitamos y les dimos la opción de que ellos pudieran decirle cómo han llegado a estar donde están, ¿verdad? Esforzándose y todo eso. Entonces una de las personas me criticaba y me decía, vos, ¿por qué invitas a gente mundana a la iglesia? Y yo le digo, ¿a quién voy a invitar entonces? ¿A quién tenemos que invitar nosotros a la iglesia? A otros cristianos, a otros de otra iglesia. Tenemos que invitar a la gente que no conoce a Dios, a la gente del mundo. Y pienso yo que ahí, en ese momento, no sé, yo lo puedo ver en mi espíritu ahorita, que esas personas que invitaron, siento que las invitaron para que compartieran cómo ellos habían logrado su éxito, va. Pero en medio de esa disertación de ellos de su tema dijeron, y hoy me he dado cuenta que Dios me ayudó. Entonces sacaron a relucir a Dios. Exacto. Gente que tal vez nunca habló de Dios, dijeron, hoy me doy cuenta que fue Dios quien, estando en ese lugar, el Espíritu de Dios les redargulló y lograron llegar al entendimiento que sin Dios no hubieran podido hacer nada. Sí, entonces, imagínate, ¿qué lograste ahí? Se logró mucho en esa persona. Se logra mucho. Lo que pasa es que muchas veces como te digo, nuestros dogmas o paradigmas religiosos nos bloquean o nos evitan alcanzar a mucha gente. Las iglesias, yo me imagino que aquí en Jalapa ni siquiera hubieran, ¿cómo se llama? Discotecas, si las iglesias fueran más inclusivas. Sí.
No hubieran discotecas. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que la gente quisiera ir a una iglesia, pero donde se topa con las reglas que ponen, dicen, no, porque en realidad no son reglas que Dios puso, sino que los hombres pusieron, porque sabían de que a un rebaño, si no le ponen cerca, se va a tirar a hacer cosas que no quieren. Entonces lo que hacen es poner reglas que ellos creen que son convenientes y solo dejan adentro las ovejas que ellos creen que pueden cumplirlas, ¿verdad? Aunque ellos como líderes no lo están cumpliendo. Pues la verdad es que esto es algo difícil, Edwin, viendo así es algo difícil porque son estructuras que se han heredado con el tiempo, que son situaciones, dogmas que en las iglesias se han heredado, y romper con estos esquemas y romper con esto a veces ofende a mucha gente. Ofende a mucha gente. Ofende a mucha gente. Entonces yo pienso que el evangelio es inclusivo. Es abierto. Como vos decís, que llegue quien quiera llegar, que no se le juzgue por la apariencia. Ya estando adentro, es que la gente es inteligente, el ser humano Dios lo hizo inteligente y se va a dar cuenta realmente sin que se lo digas que va diferente a los demás. Sí, correcto. Que cuando llega a la iglesia se va a dar cuenta que su vestuario es diferente a los demás. Entonces se va a ir acoplando, si le parece, si no ya con la instrucción y con la salvación en esa persona y el Espíritu Santo, ella va a buscar el lugar donde se va a sentir a gusto. Pero de primas a primeras, desecharlo, decirle, no, si usted va a venir aquí, tiene que venir aquí, y esto. Y otro montón de cosas que podemos mencionar. Hoy estamos hablando solo con el juzgar, con el ojo, ¿va? De votar eso que el Señor Jesús fue inclusivo, no selectivo. Correcto. ¿Va? Entonces, el Señor Jesús fue inclusivo, Él no dijo, no, vos sí, vos entrás, vos no entrás. Incluso a los fariseos se los dijo, ustedes no entran y no dejan entrar a nadie. Sí, cabal. Porque querían ser solo ellos, me imagino. Querían ser solo ellos, dice que agrandaban sus flecos de sus mantos para parecer, ¿va? Entonces eso habla mucho de la apariencia física, cuando les dijo sepulcros blanqueados. Cabal. ¿Va? Entonces, mucha gente hoy está ahí, tal vez alguien me está viendo, Edwin, está sentado ahí y no visita una iglesia porque lo frustraron, porque quizás no soportó o no pudo mantener el perfil. Correcto. Que le pidió cierta estructura religiosa. Ahí estamos. Fíjate que yo he entendido, vos decías algo, ¿cómo es posible, vos llegaste al punto de frustrarte, decías, ¿cómo es posible que Dios use a esa persona? ¿Cómo es posible? Y vos conocías la vida de esa persona tal vez fuera de el ministerio. Correcto. Pero yo he logrado entender esto, que Dios tiene propósito en la gente. Tiene propósito. Dios va a cumplir el propósito de esa persona, aunque esa persona esté mal. Él vino con un propósito, pero puede ser que al final él se termine perdiendo. Pero el propósito por el cual Dios lo llamó se va a cumplir. Y por eso es que cuando se ven a gente que predica y la gloria de Dios se mueve, es porque Dios los envió con ese propósito. Amén. Aunque su vida personal esté desordenada. Imagínate qué tremendo. Es que es tremendo porque, como te decía con el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo mantuvo un aguijón en su carne todo el tiempo, pero es que era necesario porque el tener un aguijón en nuestra carne nos hace ser dependientes de Dios en todo momento. El tener esa imperfección con la que luchamos todos los días, esa área que nos cuesta cambiar, es que es necesaria, porque si no la tenemos, llegamos a creernos como Luzbel, ¿va? Se creyó como un varón perfecto y ya quiso tomar el lugar de Dios. Entonces a veces Dios, vos orás todo, yo le oro a Dios, oramos y le pedimos a Dios que nos quite esta área con la que luchamos todos los días, pero Dios a veces pareciera que Dios no nos escucha, pero no es que Dios no nos escucha, sino que Dios no la quita, porque sabe que en el momento de quitarnos nosotros entra orgullo y ya nos volvemos de un cierto nivel y nos volvemos autosuficientes, que ya no necesitamos de Dios. Y Dios siempre va a querer que nosotros seamos dependientes de Él. Y esa situación, esa pequeña área en tu vida, podemos decir, es la que te tiene atado al Señor todavía. Así es. Porque si no, es como aquel que no se le puede dar mucho dinero porque se va a perder. Ahí Entonces está. Dios sabe por qué lo tiene así. ¿Entendés? Yo te quiero aprovechar y enviar unos saludos porque el tiempo va avanzando. Hermana Alba Marroquín, la bendecimos. La sierva del Señor. La sierva del Señor. Tengo días de no verla por ahí, pero la bendigo, hermana Alba. Yo sé que usted me quiere mucho, yo la quiero mucho. A mi familia, a mi esposa la bendecimos en el nombre de Jesús. Hermano Lauro también envía salud, está pendiente ahí del programa. Tono García dice excelente disertación del tema, Dios los bendiga. Dice, envía salud, varios que están pendientes ahí de la transmisión.
Señor Gloria, Dios les bendiga mucho, dice una compañera maestra de San Pedro Pinula. Está ahí pendiente también del programa. Entonces, la verdad es que todo esto es bien, tal vez no es complejo, nos lo han vuelto complejo. No, o sea que, como que la plana del Evangelio nos la han puesto difícil. Ahí está. Cuando realmente lo que Dios quiere es que amemos, Ahí está. que seamos inclusivos, que botemos esas estructuras mentales de estar juzgando a la gente por lo que han hecho. A mí, Si alguien te juzgara, te hubiera que- juzgado a vos. Es que a mí me impresionó una vez de alguien que en su colonia, él es pastor, ¿verdad? Él es pastor y estaban ahí con otros hermanos y como que estaban recibiendo un tipo de discipulado y oyeron unos disparos. Pa, pa, pa. Y salieron a ver a la calle y habían 2 pandilleros tirados, ¿verdad? Entonces vienen ellos y se quedaron así porque en el ratito llegaron la policía, llegó los bomberos y los bomberos estaban tratando de salvar o resucitar a los pandilleros, ¿verdad? Y otros hermanos que estaban ahí decían, qué bueno, ya no van a haber lacras en la sociedad, qué bueno que están matando a los pandilleros. Y dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo, si ustedes hicieran el trabajo que están haciendo los bomberos, que ellos no están viendo si son pandilleros, su trabajo es salvar vidas. Salvar vidas, exacto. Y no miran si es negro, blanco, gordo, flaco, chiquito, alto, a ellos su trabajo es hacer bien. Nosotros como cristianos tendríamos que tener esa idea. Nuestro trabajo es hablar de Dios, del amor de Dios, sin importar quién sea. Si es rico, pobre, si es alto, bajo, gordo, delgado. Nuestra forma de expresar el amor de Dios tiene que ser parejo con todos. Porque Jesús así fue. E incluso hasta los que no son de nuestra religión tenemos que mostrarle amor. Porque esta mujer que pidió que de las migajas de los... Él ni siquiera era judía, era de otra nacionalidad. Y hasta ella alcanzó misericordia por su fe. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para negarles el amor a las personas que están a nuestro alrededor? Porque les etiquetamos de cierta manera. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros simplemente somos siervos de Dios y hacemos la voluntad de Dios. Y tenemos que tener la idea de que no seguimos cristianos, sino que seguimos a Cristo y que hacemos la voluntad de Dios, porque ese es el mandato que se nos fue dado, ¿verdad? Y que todo juicio ha sido entregado al Hijo y que Él va a pedir cuentas a la gente, no a nosotros. Así de simple. Es que cada quien al final va a entregar cuentas. Nosotros lo que tenemos que hacer es enseñarles el camino, sea quien sea. Sea quien sea y venga en la condición que venga, nosotros tenemos. Porque si a nosotros nos hubieran juzgado, yo digo que no hubiéramos logrado la salvación. Si alguien hubiera dicho, ¿cómo a Edwin le vamos a hablar de Dios? Hubo alguien que tuvo valor de acercarse a vos y no se fijó en lo que andabas haciendo, sino que se fijó en tu necesidad. Igual fue conmigo. Si alguien se hubiera fijado en todo lo que yo andaba haciendo, no me hubiera hablado de Dios. Más bien hubiera salido huyendo de mí. En cambio, hubo alguien que tuvo valor y llegó y me habló. Amén. Entonces ya Dios empezó a hacer su obra en mí. Y te digo, a 20 años de estar en este caminar realmente, es difícil a veces todo esto. Es difícil a veces caminar en el Señor, pero aún más difícil es mantener esas estructuras mentales que es necesidad de botarlas. ¿Va? Es Sí, necesidad de botar todo eso. Sí, yo creo hasta cierto punto de que muchas personas incluso pensarán que bajo caído Walter que invitó a ese pecador incircunciso que está hablando de eso, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces somos sujetos a críticas por nuestras acciones, pero en realidad Dios nos da cierta libertad, como te digo, no libertinaje, pero sí libertad. Por ejemplo, yo pude ir con mi hija ahorita a la feria, es una niña de 5 años que ella la trae en los juegos. No fuimos a comer garnachas de chucho, no, fuimos a jugar jueguitos de ticos y todo, a compartir. Fui con los compañeros del trabajo a jugar futillo, pero antes yo no tenía esa libertad por el qué dirán de la gente, ni siquiera, yo estoy seguro que Dios ni siquiera se daba cuenta de que yo anduviera ahí, sino que Él lo que mira es cómo está mi corazón delante de Él, si estoy cumpliendo su palabra, si estoy cumpliendo lo que Él me ha establecido hacer. Yo creo que para Dios lo más importante es que nosotros hagamos su voluntad, porque a raíz de eso todo lo demás va a venir por añadidura. Pero imagínate no tener la libertad de poder compartir con tus amigos, no tener la libertad de poder ver un programa de televisión con tu hija. ¿Por qué? Porque la religión te ha tachado que ciertas cosas no las puedes hacer, no porque Dios lo diga en su palabra, sino que para ellos es perjudicial, como seres humanos, ¿verdad? Como religión. Porque cada religión, yo estaba estudiando que cada religión fue hecha bajo los conceptos y principios que beneficiaban al que lo creó. Por ejemplo, yo voy a formar mi religión, por decirlo de alguna manera, A mi conveniencia. a mi conveniencia. Hablando ahorita con- Entonces, como yo soy, pongámoslo, africano,
Como yo soy africano, entonces solo voy a permitir gente negra que use cierto tipo de ropa, pero no voy a permitir que entren de otros lados porque no me conviene a mí. Entonces, de la misma manera, yo estaba estudiando que muchas de las religiones fueron creadas bajo fundamentos y bases de seres humanos. Llevan algo de la palabra, pero tienen más se inclinan más sobre lineamientos humanos. Exacto. Por ejemplo, venimos a mi iglesia, así pues que pongas tu iglesia, ¿va? Van a venir solo los que usen barba porque a mí me gusta usar barba. Si no, me toca quitármela, ¿va? O sea, parece chistoso, pero puede ser. O sea, ha caído tanto, se ha degradado tanto el evangelio que puede caer en esa situación. Y no es cuento, nos miramos ahorita, estaba viendo las noticias de fútbol con lo del Barcelona. El portero, el que había sido portero del Barcelona, era técnico de la infantil, creo yo, y lo despidieron por no quitarse la barba. Imagínate que es un club que no tiene nada que ver con religión, pero lo que voy es que estamos tachados o estamos encuadrados en lineamientos y dogmas de seres humanos. Incluso fue tan frustrante para mí no encajar en esos lineamientos o en esos esquemas humanos que tuve que ir al psicólogo para poder entender cuál era mi camino, porque yo decía, pero si la Biblia dice esto y ellos no permiten hacer esto, pero si la Biblia dice lo otro, ¿y por qué yo no lo puedo hacer? Pero si ellos me dicen que no haga esto, ¿por qué ellos sí lo hacen? Porque, por ejemplo, a veces te decían, no vayas a los 15 años de tu sobrina o de tu prima, porque ahí va a haber fiesta mundana y te vas a contaminar. Pero cuando uno miraba las fotos de sus redes sociales, ellos andaban en actividades de su familia. Entonces venía, te frustraba, decía, pero ¿por qué yo no lo puedo hacer y ellos sí lo pueden hacer? Porque son normas y doctrinas que no están bajo la voluntad de la palabra de Dios, sino que son hechas a conveniencia de las personas. Hermano amigo, el mensaje en esta tarde es, en este día, si queremos saber realmente cuál fue el caminar en Cristo, leamos la palabra. Ahí está. Por ejemplo, vos dijiste eso de la fiesta y todo, y la palabra de Dios dice, por ejemplo, se va a contaminar. Jesús dijo, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Y eso veníamos hablando con mis compañeros en el bus. Les dije, miren, usted lo pueden estar maltratando, le pueden estar diciendo esto y lo otro, pero toda vez usted esté calladito. Pero usted abre la boca y se suelta la bomba y el animal que tal vez aún cargamos adentro. Entonces no es lo que entra lo que contamina, la Biblia lo dice, sino lo que sale de él. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Por ejemplo, yo una vez, voy a contar, no sé si lo conté una vez acá, iba yo en mi carro, venía un hermano, tal vez no bien hermano, venía ebrio. Y yo dije dentro de mí, no entiende, dije yo. Se está matando, no se da cuenta que se está matando con el alcohol, está matando tomando alcohol. Y el Espíritu de Dios me dijo, él se está matando con alcohol y vos te estás matando con comida, man. ¿Cuál es la diferencia entonces, man? Entonces mejor amarlo y ayudarlo que juzgarlo. Entonces cosas así, cuando realmente somos susceptibles al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos alinea. Entonces hay que pedir la guianza del Espíritu Santo para realmente saber qué tenemos que hacer. Amén. Y la Biblia dice, no puesta la mirada en los hombres, sino en Jesús. En Jesús. La Biblia lo dice, pero caemos tanto en eso como que a veces pensamos que es más fácil cumplir lo que el hombre dice que lo que Dios dice. Ahí está. Porque ama a tu enemigo. Como que no, entonces mejor el enemigo lo tengo por allá. Es más fácil, hacer eso que hacer lo que Jesús hizo o Jesús dijo. Edwin, ya estamos por terminar. Un par de minutos. Tu mensaje final o tu recomendación final ahí. Sí, mi mensaje en relación a todo esto es de que amemos a la gente, seamos inclusivos. Dios es un Dios de amor, pero no es un Dios de amor solo a ciertas personas, es un amor que se extiende a toda la gente. Así que yo te invito a que antes de realizar cualquier acción, leas lo que Jesús hizo y sigue lo que Jesús hace. Porque de esa manera vas a seguir a Jesús, al Cristo, y no vas a seguir una religión ni a unos cristianos. Vas a seguir al verdadero, al único Dios todopoderoso que nos talló o nos formó en nuestro corazón cada palabra, cada significado de la palabra amor. Así que nosotros como hijos de Dios debemos amar, incluir a la gente. Y como les decía, antes de señalar con un dedo, miremos que 4 más nos están señalando a nosotros. Así que Dios te bendiga, gracias por escucharnos. Cualquier duda o pregunta que tengan, pues esa carga se la dejo al hermano Walter. No son bromas, ahí estamos a la orden. Platicamos, vamos de acuerdo, vamos a tomar algo y platicamos. Entonces estamos para servirles, que Dios los bendiga y gracias por este tiempo, hermano Walter. Amén, la verdad que es una bendición, la verdad. Si usted pues le interesó esto, usted está pendiente ahorita, quiero contarles que a las 8 de la noche hoy se va
a pasar la réplica de este programa. Hoy pues estuvimos acá y queremos, si usted puede invitar a alguien para que vea el programa, si le interesa que alguien lo escuche o puede recomendarlo. Hoy a las 8 de la noche, acá por Unción TV, vamos a estar nuevamente. Se va a pasar la réplica, ya vamos a estar nosotros, pero vamos a estar hablando lo mismo. Entonces, que Dios les bendiga, los quiero mucho. Gracias, Edwin. Saludos y bendiciones a tu familia, a tu esposa, Gracias. a tu hija. Amén. Y